Muy buenas noches, mi nombre es Florel Ramírez Ballesteros, estudio en la Corporación Universitaria Iberoamericana la especialización de Neuropsicología de la Educación, donde voy a hablar sobre las funciones cognitivas básicas en la materia Neurodesarrollo y Educación impartida por el docente Peter Musso. Bueno, primero vamos a hablar sobre qué es la etapa postnatal. La etapa postnatal es una etapa que comprende desde el nacimiento del niño hasta la muerte del ser humano. En ella se distinguen las siguientes fases o periodos que son la lactancia, la primera y segunda infancia, la pubertad, la adolescencia, la madurez y la vejez. Bueno, ¿por qué comenzamos hablando de la etapa postnatal? Porque en la etapa postnatal es que se desarrollan todas las funciones cognitivas. ¿Qué son las funciones cognitivas? Las funciones cognitivas o los procesos cognitivos son todos los procesos por el cual un ser vivo desarrolla la habilidad de asimilar y procesar toda la información que nos llega a través de los sentidos. Los procesos cognitivos comprenden la memoria, el lenguaje, la percepción, el pensamiento, la atención, la inteligencia, entre otros. Bueno, las funciones cognitivas se dividen en dos, funciones cognitivas básicas y funciones cognitivas superiores. Hoy vamos a hablar de las funciones cognitivas básicas. Las funciones cognitivas básicas se dividen en sensación, percepción, atención y memoria. Vamos a explicar someramente qué es la sensación. La sensación es el efecto inmediato a un estímulo. La percepción es la forma en que el cerebro detecta las sensaciones que recibimos a través de los sentidos, para así formar una realidad física del entorno en que estamos nosotros. La atención es la capacidad de concentrarse, de aprender. Entonces, por la atención nosotros tomamos conciencia de lo que pasa en nuestro entorno y seleccionamos solamente aquellos estímulos que nos interesan. Y la memoria es la capacidad que tenemos para conservar, retener y almacenar experiencias, información y conocimiento. Es cuando nosotros recordamos. Bueno, vamos a explicar más detalladamente cada uno y comenzamos con la sensación. ¿Qué es la sensación? La sensación es la impresión que produce una cosa por medio de los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Que es la respuesta inmediata que dan los órganos sensoriales ante la recepción de un estímulo. La sensación implica un proceso en el cual es nuestro sistema nervioso y los receptores sensoriales los que se ocupan de representar la energía recibida por parte de los estímulos. El cerebro procesa la información y eso es justamente la sensación, el procesamiento que proviene de alguno de los sentidos. Bueno, seguimos con la percepción. Como dijimos anteriormente, la percepción es la forma en que el cerebro detecta las sensaciones que recibimos a través de los sentidos. La percepción se divide en percepción visual, auditiva, táctil, olfativa y gustativa. La visual es todo lo que nosotros percibimos por medio de la vista. La auditiva es todo lo que escuchamos. La táctil es todo lo que sentimos por medio del tacto, todo lo que tocamos. La olfativa son todos los olores que percibimos y la gustativa es todo lo que nosotros probamos. Entonces, la percepción es el primer proceso cognitivo que emula la información externa procedente de los sistemas sensoriales, como lo dijimos anteriormente. Entonces, elabora en forma de hipótesis la representación inicial interna de la realidad. En el área motora suplementaria se crea un sistema o centro de convergencia que puede tomar información tanto de la memoria como sensorial para generar acciones y que a su vez engloba diversas funciones motoras y sensoriales. Entonces, ahora pasando a los trastornos de la percepción, hay trastornos de la percepción a distintos niveles. Unos están limitados a una sola variedad perceptiva debido a las lesiones cerebrales donde se localizan, como son las agnosias, y otros son más complejos como las ilusiones y las alucinaciones. ¿Qué son las agnosias? Las agnosias es la incapacidad de identificar o reconocer estímulos por un sentido particular, aunque la persona tenga bien su capacidad intelectual. Las ilusiones. Una ilusión es una deformación del objeto percibido por una percepción falsa o un error en el reconocimiento. ¿Y qué es una alucinación? La alucinación son percepciones sin objeto, según el canal sensorial por el que se percibe. Bueno, seguimos con la atención. La atención es la capacidad que tenemos nosotros para poder concentrarnos. Por la atención tomamos conciencia de lo que pasa en nuestro entorno y seleccionamos solamente aquellos estímulos que nos interesan y los que no nos resultan útiles los dejamos a un lado. Entonces,
Existen 3 niveles de atención que son estado de alerta, atención sostenida y atención selectiva. El estado de alerta es la capacidad que tenemos de estar despiertos, pendientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. La atención sostenida es la capacidad de mantener una respuesta durante mucho tiempo de forma consciente. La atención selectiva es la habilidad de enfocar la atención en una sola fuente. Es la capacidad que tenemos para seleccionar un solo estímulo. La atención se divide en varios tipos que son visual, auditiva, interna, externa, voluntaria e involuntaria. Entonces, la atención visual es cuando nosotros miramos algo que va pasando, por ejemplo, una valla publicitaria o un semáforo. La auditiva es cuando nos concentramos en un estímulo auditivo, o sea, cuando estamos escuchando algo. La interna es la capacidad que tenemos nosotros los individuos para atender nuestros propios procesos mentales. La externa es la atención que se capta mediante los objetos de afuera, son los estímulos que llegan de afuera, por ejemplo, un ruido, movimiento. La voluntaria es cuando me concentro de manera voluntaria, cuando soy consciente que me tengo que concentrar. Y la involuntaria es cuando nuestra memoria se nos desvía. Seguimos entonces. La atención es la red neuronal jerárquica fundamental para los procesos cognitivos que parte de los niveles básicos de alerta cortical. Los sistemas que participan en la atención son el córtex prefrontal, que posee funciones atencionales, que son la dirección de la atención selectiva y la atención sostenida. Ahora vamos a hablar de las patologías de la atención. Entonces, existen diferentes condiciones que afectan la atención y que pueden denominarse patologías. Estas están relacionadas con nuestra capacidad cognitiva, ya sea por la alteración o funcionamiento inadecuado, como por el aumento o déficit en la atención. Entonces, estas alteraciones no representan signos o síntomas de una enfermedad mental por sí sola. Entonces, la tipología clásica de las alteraciones de la atención se plantea de la siguiente manera. Aproxexia. ¿Qué es la aproxexia? Es la educción máxima de la disposición atencional. Es cuando hay ausencia total de atención. La hipoprexia es la disminución de la capacidad atencional. Esta puede presentarse en las siguientes modalidades, que son distrabilidad, la habilidad atentiva emocional, inhibición, negligencia, fatibilidad de atención, apatía y perplejidad atencional. La pseudoaprexia está en la falta de atención hacia el entorno a pesar de mantener conservada la capacidad. La paraproxexia se define como una dirección alterada del foco atencional relacionada con comportamientos hipocondríacos. Y por último, la hiperproxexia consiste en un estado atencional aumentado y transitorio presente en momentos de alteraciones de la conciencia como la hiperlucidez o la vigilancia extrema. Bueno, seguimos con la memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria es la capacidad que tenemos para conservar, retener y almacenar experiencias, información, conocimiento y poder recordar. Existen 3 pasos para que la memoria pueda funcionar, que son la codificación, el almacenamiento y la recuperación. La codificación es la transformación del estímulo en una representación mental. Es cuando se recoge la información. El almacenamiento es cuando retenemos ese dato para utilizarlo más tarde. Y la recuperación es cuando vamos a usar esa información. La memoria se divide en memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Entonces, la memoria sensorial es muy breve y su duración oscila entre 200 y 300 milisegundos. Este tipo de memoria está formada por la información que recogen nuestros sentidos y se divide en icónica, ecoica, olfativa, háptica y gustativa. La icónica son los estímulos visuales. La ecoica es la información auditiva. La olfativa es la que registra olores. La háptica es la que capta información por medio del tacto. Y la gustativa es la que registra los sabores. La memoria a corto plazo, cuando se trata de retener una pequeña cantidad de información de forma que se encuentre disponible durante un corto periodo de tiempo. En la memoria a corto plazo podemos destacar la memoria de trabajo, que implica en muchas tareas en lo que se requiere almacenar durante un breve periodo de tiempo. Y seguimos con la memoria a largo plazo.
Entonces, la memoria a largo plazo es el tipo de memoria en la que se nos permite almacenar la información durante un largo periodo de tiempo. La memoria a largo plazo se divide en memoria implícita, memoria explícita, memoria episódica, memoria semántica. Y ahora vamos a hablar de los trastornos de la memoria. Entonces, en los trastornos de la memoria podemos hablar de las agnosias. ¿Qué son las agnosias? Las agnosias es la incapacidad que tienen los seres humanos para reconocer ciertos objetos, personas o sonidos. Es causada generalmente por daño en el cerebro, más comúnmente en los lóbulos occipital y parietal, o por algún trastorno neurológico. Los tratamientos varían según la ubicación y la causa del daño. La recuperación es posible dependiendo de la gravedad del trastorno y la gravedad del daño al cerebro. Existen cantidad de tipos de agnosias. Pero de ellas podemos destacar la agnosia visual, la asociativa, las estereoagnosias, agnosias auditivas, las agnosias verbales. Seguimos con la amnesia. Entonces, la amnesia afecta el funcionamiento de la memoria e incapacita a la persona para almacenar recuerdos o para ser capaz de recuperarlos. También existen diferentes tipos de amnesia, según su cronología y según su causa. Según su cronología podemos destacar la amnesia retrógrada y la amnesia anterógrada. La amnesia retrógrada es la amnesia que incapacita a la persona para acceder a recuerdos almacenados que se produjeron antes de alguna lección. Y la amnesia anterógrada es este tipo de amnesia que afecta a la persona y no es capaz de recordar, de crear nuevos recuerdos. Y según su causa está la amnesia global, la amnesia de la niñez, la amnesia inducida por drogas y la amnesia global transitoria. La amnesia global consiste en la pérdida total de la memoria. La amnesia de la niñez es la incapacidad de recordar eventos que han tenido lugar en la niñez. La amnesia inducida por la droga es un tipo de amnesia producida por la administración de algún fármaco o sustancia. Y la amnesia global transitoria permite tener recuerdos sobre tu identidad y tu pasado, pero no sobre los hechos ocurridos hace algunos minutos. Para terminar, esta fue la bibliografía que utilicé para mi trabajo. Muchas gracias por la atención.